añadí fue, si en el primero solamente tenía la cortinilla esta lateral que se mueve, pues aquí lo que hice fue como un zoom que se abre para marcar otro, como dicen, otro apartado, ¿no? Entonces era como, bueno, esos son los únicos dos recursos que tiene esos dos recursos para clasificar bien la información, ¿no? Y bueno, pues está hecho, lo que es el vídeo está hecho en Adobe Premiere, un programa que es semiprofesional. Entonces lo que hicimos fue que lo que yo hice fue que iba montando cada secuencia, la iba haciendo como mini vídeos y luego esos mini vídeos lo iba y lo iba añadiendo al proyecto final. Pero yo tenía como cada secuencia aparte y luego la iba pegando. Al final haces como un puzzle, tienes cada trocito y luego lo vas juntando. Y realmente tiene pocos dibujos. En realidad cada vídeo pues tendrá, no sé, 20, 40 dibujos. Y luego hay algunos recursos de animación. Por ejemplo, sí que la escena esta donde se mueve el atleta, pues sí hay una animación, pero estos son los dibujos que tiene esa animación. Tiene 8 dibujos, un bucle, como va corriendo y se lo van montando uno tras de otro y pues hace que ande todo lo que quieran. Luego también, pues, recursos que tiene el programa de Premiere, por ejemplo, interesantes, como son que él te puede hacer panorámicas, entonces tú puedes tener un solo dibujo, pero tú haces que la cámara como que se mueva, entonces te permite hacer como que parezca que hay un movimiento, aunque en realidad no hay animación. La animación la hace el propio programa. También eso, los zoom estos que hicimos, pues también eso le da un dinamismo sin tener tampoco que saber animación de verdad. Pero, por ejemplo, eso, el efecto de las panorámicas es algo que se usa mucho cuando, por ejemplo, se hacen book trailers de libros, no sé si habéis visto alguno, se usa mucho ese recurso. Y esas son un poco las claves de cómo está hecho lo que son las imágenes. Luego, otro apartado súper importante cuando hace una animación, pues es el sonido. De hecho, cuando ya por fin le vas poniendo el sonido, como cambia por completo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener muy en cuenta que todo en el tema de sonido, pues que no se puede usar la música que tú quieras porque tienen derecho. Bueno, realmente tienen derecho a la música, tienen derecho a los sonidos y tienen derecho incluso a las tipografías, que también tuvimos cuidado de usarlas, de cogerlas de acceso libre. Pero el tema de la música sí que es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, pues Silvia la verdad es que había buscado por internet un álbum muy chulo que se llama The Return of the Aging Macbeth, y que era era pues de varios autores actuales, ¿no? De una discográfica griega, y la verdad que estaba chulísimo. Y dijimos, bueno, ¿y si intentamos escribirle y decirle si nos quieren dar la música? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue eso, le escribimos un email pidiéndole una licencia de sincronización, que es como se llama los permisos para poner una música en un vídeo. Entonces, bueno, pues básicamente lo que le dijimos, pues eso, que era que estábamos haciendo una cosa educativa en torno a la Universidad de Valladolid y que, sobre todo, es importante que íbamos a trabajar con una licencia de Creative Commons. Las licencias de Creative Commons, que me imagino que os sonarán, ¿no? Pues son este tipo de licencias y realmente hay muchos tipos, ¿no? Hay licencias desde completamente abiertas hasta licencias cerradas. Esta que nosotros usamos es la 4.0 y lo que significa, pues eso, la doble C de Creative Commons. El BY este lo que quiere decir es que tú tienes que citar siempre de quién estás cogiendo la imagen o la música o lo que sea. Esto significa pues que no tiene uso comercial y el igual significa que tú no puedes manipular la obra que coges. Entonces nosotros le dijimos eso, que queríamos usar esa licencia y que por supuesto que lo íbamos a citar. Y nos contestaron, ¿eh? Y nos dijeron que sí. O sea que también eso es una cosa que os animo, que muchas veces a lo mejor nos da como miedo decir, o incluso a lo mejor de usar unas imágenes, pues ¿por qué no le podemos pedir a un ilustrador de, oye, me gusta mucho tu trabajo, estoy haciendo una cosa que es educativa? Y los artistas somos bastante fáciles de engatusar o sea que os animo a que lo intentéis porque realmente pues, sí. Te iba a decir también, Olga, que también le mandamos un dossier, no se olvide, importante, un dossier con el trabajo. Bueno, yo creo que me lo dices, si no se lo dices, Bueno, yo lo digo. lo dices. Pues sí, comenta Silvia eso, que cuando le escribimos el email lo que hicimos es eso, en plan de explicarles un poquito cuál era nuestro proyecto y le mandamos un dossier con lo que estábamos trabajando. Y bueno, pues es un dossier pequeñito con unas cuantas imágenes que ya teníamos, con nuestro currículum, hablando un poco del PIB también, y nos dijeron que sí. Luego también, pues eso es importante también decirles que nosotros lo íbamos a colgar en el canal de YouTube de la UBA
Y es verdad que los temas de sonido, sobre todo cuando se va a colgar en YouTube, es muy importante el tema de los derechos, porque son muy puntillosos por ahí. Y ahí también hay que citar bien en la descripción del vídeo, poner también de quién bien son la música, porque en YouTube es verdad que es bastante importante. Pero que ya os digo que no es una cosa imposible. Si no, bueno, pues también se puede usar siempre música clásica, también se puede usar música, bueno, o música libre. También existen muchos bancos de sonido y bancos de imágenes que traen música libre, o a lo mejor traen trocitos de música, a lo mejor 20 segundos de música que se puede usar, depende un poco de lo que necesitáis, pues son opciones que pueden serviros. Y bueno, pues un poco eso, un poco más o menos lo que... No sé si vamos aquí. Sí. Y bueno, pues un poco la idea. Entonces, bueno, pues yo creo que el resultado final, que la verdad que estábamos muy contentas, era un poco, pues eso, hacer algo que fuera, que llamara la atención, que fuera como un punto de partida para ponerlo en clase y que luego ya sobre eso trabajar en clase más tranquila y que luego ya desarrollar temas. Y, y también, bueno, pues la idea también que nos interesaba, pues el tema de colgarlo en la página de YouTube. Que bueno, una curiosidad también es que, bueno, que está teniendo un montón de visitas. De hecho, el primero tiene, pues va ya por 20.000 visitas o algo así. En cambio, el segundo lleva solo 3.000 y pico y yo creo que es porque cometimos un fallito así. Y es que empiezan los dos iguales. Habéis visto que empiezan con una cabecera que es la misma. Y yo creo que el algoritmo de YouTube entiende que es el mismo vídeo. Entonces yo creo que eso hace que lo penalice. Os lo digo porque, bueno, yo tampoco, pero yo dándole vueltas porque realmente debería enlazarse uno con el otro y no se enlazan. Y yo creo que es por eso, porque el algoritmo de YouTube piensa que es el mismo y no lo termina de enlazar. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo un tercero, que hemos decidido, bueno, cambiarlo un poco, vamos a hacerlo con otros colores, un poco siguiendo parecido, pero con otros colores, otros temas. Le vamos a meter esta vez voces, ¿no? Estamos un poquito más ambiciosas. ¿Sí? Y bueno, pues eso es un poco lo que queríamos contar. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Tienes algo del tercero? ¿Tienes algo ahí para mostrar? No, el tercero es que solamente bueno, está hecho una intro muy larga, pero no, todavía no. Sí, sí. No, no está para mostrar. ¿Tienes nada ahí para mostrar? No, porque solo me he traído el pendrive. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Pues este tercero lo que vamos a hacer es del mito de Atalanta. En plan, bueno, sí, un poco relacionado también, pero queríamos hacer algo así como más, bueno, como más. Si estos eran como más bien, estos son casi esquemas visuales, este sí que va a tener un poco más de narrativa, va a ser un poco más narrativo y queríamos hacer algo así también que tuviera que ver un poco con una figura femenina, nos apetecía, o sea que, bueno, vamos a ir por ahí. Pero yo reconozco que, bueno, que tengo que sacarle tiempo, he hecho algo, pero todavía pues me queda, la verdad. Yo quisiera preguntar algo, no sé si se me oye. Sí, sí. Deja de compartir pantalla y así sabemos. Bueno, simplemente sobre esto que acabas de comentar de que os pusisteis en contacto para la música, simplemente preguntar, ¿hace falta permiso escrito o, quiero decir, algún papel o simplemente le escribís, os dicen que sí y ya está? Está hablando María. No sé si es porque contesté ya. A ver, espera un momento. Pues realmente no firmamos ningún contrato, no, simplemente nos dieron permiso y ya está. Ahora nos comentamos que mejor si queréis hacemos la parte de Silvia y luego hacemos el debate, ¿no? El vídeo. No, sí que en realidad. Primero que pregunte y luego yo pensé en otra cosa. Pero el tema de la contestación fue que es que escribimos directamente al jefe. Vamos a ver, todo lo que resáis, empezamos hoy, No te voy a dejar, más digo, pues, pero que salgas ahí, el micro está aquí. Vale. Vale, los que están en casa no se enteran, Vale. entonces es muy incómodo. Bueno, el tema que digo que al final, Vete ahí. pero para que me vean. Claro, la gente que está en casa no ve ni oye. Bueno, el tema principal es que una vez escribimos, es que no sé dónde ponerme porque solamente... El tema es que cuando escribimos directamente al email de la discográfica, de la persona que recibe el email, en este caso, Pablos, es el jefe, como si dijéramos, el jefe de la discográfica. El editor. El editor de la discográfica. Entonces, una vez que él ve
el dossier y todo esto, y la finalidad y los dibujos, que yo creo que también me gustó, la dinámica que tenía y además encajaba muy bien con ellos, que lo que hacen es que el primer vídeo son, o sea, en el vídeo utilizamos 2 notas de Pindar, que es lo que hace el himno a Zeus y otro himno o una de las olímpicas. Entonces, yo creo que le gustó y simplemente contestó que sí a todo, que bien, que lo citáramos, la licencia que nos daba, la que ha explicado Olga, y sin más, no es necesario ningún acuerdo. Eso sí, dijo que, y ahí sí que creo recordar que subimos el vídeo a YouTube y luego lo tuvimos que bajar porque él también quería que en la descripción del vídeo apareciera, eso es importante, Sí, lo que porque yo en el vídeo aparece al final todas las canciones que utilizábamos el disco citado. Pero él quería también que la descripción del vídeo, no sé si recuerdas, Olga, que lo subió a YouTube, la UBA, y luego lo tuvo que bajar y volver a subir porque quería que la descripción también apareciera. Porque la descripción es cuando tú ves el vídeo de YouTube, das a la descripción del vídeo y allá tiene que aparecer el disco, ¿sabes? Es Entonces, importante, YouTube trabaja así, sí, es al verdad. fin y al cabo, difundirlo en un país como España o el que sea, pues a él le viene bien, ¿sabes? Porque el disco está disponible para comprarlo en Spotify o para comprarlo físicamente, entonces, eso. Vale, muchas gracias. Nada. Y bueno, sí, sobre el tema este de la música es bastante interesante en el sentido de eso, de que muchas veces yo creo que nosotros mismos nos cortamos un poco pensando, uy, esto no se puede hacer, y a lo mejor pues es tan fácil como intentarlo. Y bueno, y en general pues la idea un poco es eso, lo que yo animo a eso, que si queréis hacer algo, pues que penséis básicamente hasta dónde yo puedo llegar, pero y hasta donde yo no llegue, pues intentar colaborar con otra gente, que puede ser otra gente, pues desde otros departamentos, ¿no? Pues mejor de audiovisuales o desde aquí mismo desde ¿cómo se llama? Lo que hace las píldoras de la uva. ¿Cómo se llama? Las píldoras de la uva. He puesto ahí, luego Consuelo lo explico. Son píldoras de conocimiento. Eso, las píldoras de conocimiento, por ejemplo, que se hacen en la UBA, que ellos tienen como un estudio donde se puede grabar y tal, pues a lo mejor no solamente si pensás que tú puedes salir como ahí grabándote a ti hablando, sino que puedes utilizar esos recursos de audiovisual pues, para grabar allí otras cosas. O sea, que bueno, que penséis un poco cuando vayáis a hacer un proyecto, pues eso, de hasta donde yo llego hasta aquí, pero a lo mejor puedo intentar pensar con otra gente que me pueda ayudar en otros ámbitos. Esa es un poco la... No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues voy a hacer yo otra pregunta también. Vale. Tiempo de realización. Es para un vídeo de 1 minuto, ¿cuántas horas de preparación se necesitan? Aproximadas. Pues bueno, realmente, a ver, yo creo que cada uno se habrá tardado en hacer. El segundo lo hice en el confinamiento, tengo más idea de cuánto tardé, porque lo hice encerrado en casa. Y yo creo que a lo mejor, pues sí, un mes y medio, mientras lo piensas bien, ponle 2 meses, en 2 meses a lo mejor en hacerlo. Pero casi que tardamos más en decidir lo que he dicho antes. Es muy importante tener claro las cosas y decidir sobre todo lo que es la parte del estilo. Fue más pensar bien cómo hacerlo que luego el hacerlo. Pero sí, ponle 2 o 3 meses o así, unos 2 o 3 meses. Gracias. Nada. Y bueno, pues el tema claro, del montaje de animación, pues eso, en plan, les digo, yo lo que iba haciendo pues era eso, iba haciendo como tenía yo en mi story, lo que iba haciendo es eso, cada secuencia iba haciendo como un mini vídeo, a lo mejor era un vídeo de 10 segundos y lo iba montando aparte y luego lo iba juntando. Y una vez que ya montas todo el vídeo, el audio lo pones al final. Y entonces lo que haces ya es encajar el audio. Entonces luego también pues son importantes, Premiere tiene una serie de efectos como son pues, los fundidos a negro, el fundido a blanco, ese tipo de cosas que enlazan una secuencia con otra, que es básicamente lo que tiene el vídeo, no tiene mucho más, así tampoco... mm, esas son un poco las maneras en que está hecho. La forma de eso, yo creo que muchas veces que más que pensar en programas, pensar mucho de que hay que dominar el programa, lo que tienes que tener muy claro es qué es lo que quieres hacer. Casi más importante eso que volverte loco con los programas, porque luego siempre que empiezas un programa y tienes algún problema, pues te buscas una guía y lo sacas, pero lo que tienes que tener claro es la idea
del guión, vamos, de lo que es el concepto. Bueno, yo quería, muy buenas, Sí, soy Alejandro. Mira, bueno, enhorabuena por la exposición y por el vídeo que a mí ya me encantó cuando lo vimos, cuando lo subisteis a YouTube. me alegra. Solamente quería hacer una apreciación, pues como consumidor de audiovisual. Me parece que el vídeo es genial porque ahí se concentra lo que tú has dicho antes. Una idea muy buena, unos dibujos preciosos y la selección musical. Pero yo resaltaría sobre todo, me parece que el que dure poquito tiempo y el que sea todo tan sencillito, o sea mm, que digamos como que no tiene altas pretensiones, no es un vídeo cargante de información, sino que es como un punto de partida, un profesor, por ejemplo, en clase, poder desarrollar, explicar y trabajarlo más, ¿no? Entonces, a mí, bueno, la parte visual es que tengo especial inclinación, ¿no? Por fijarme en las expresiones, el dibujo, las siluetas, tal, y me parece que está todo como muy bien sintetizado. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que ahí se conjuga todo. Es un trabajo de equipo muy bonito. Sí, sí, realmente lo que queríamos era un poco hacer, pues eso, era como hacer un juego muy icónico, son casi todo iconos, y pensando en eso, en que esos iconos pues nos sirvieran también para luego, como tú dices, luego en clase, que sí puede servir para otro tipo de ejercicio, pero sí, la idea era crear pues eso, muchos iconos y todo como muy visual. Entonces era como, bueno, pues también un poco yo creo que también el lenguaje también que entienden también, se entiende mucho hoy en día, porque la gente está todo el día viendo cosas también en los móviles y tal, está muy acostumbrada también a ese tipo de lenguaje, ¿no? De iconos. Entonces, bueno, yo creo que era un poco lo que pensamos que podía funcionar. Sí, sí, va un poco por ahí. Sí, yo creo que bueno, pues muchas gracias. Venga. Bueno, cierro aquí. Cierro. Bueno, a ver. Ahora explicará Silvia un poco la parte, digamos, textual. Os he puesto aquí en el chat el enlace a la playlist, es el que nos creó el canal de YouTube de la UBA, que tiene, como todos los canales institucionales, ya miles de vídeos, pero bueno, es esa playlist de este proyecto donde podéis ver otros vídeos, incluido, Alejandro, te iba a decir, aparte de uno de Alejandro, tienes tú ahí, nos podrías poner en el chat, lo tienes a mano, el que hicisteis con tus alumnos. ¿Cuál fue el que ganó el premio? ¿El del icono bizantino o el otro? Para que El- lo vean. sí, el de Herodas, a lo mejor, el de un mimiambo de Herodas, de la Si Alcahueta. quieres ponernos aquí en el chat el enlace, lo vemos un poco, puesto que tenemos tiempo. Para que Buscaos. vean diversas posibilidades. Claro, ella es una profesional, es una artista profesional, entonces se nota. Pero también, bueno, como ya ha apuntado y todos sabemos, nos pilló lo del confinamiento el año pasado, entonces muchas cosas que teníamos previstas hubo que hacerlas de manera muy casera. Entonces, en esa playlist hay vídeos que veréis que es solo un PowerPoint con, como se ve aquí, ¿no? Con el orador en un ventanuco, porque no podíamos salir literalmente de casa a grabar, ni aunque fuera a hacer una foto. Entonces, bueno, pues es una manera también de hacer vídeos, se pueden hacer explicativos o muy breves. Otra posibilidad es crear, como aquí, una reunión en alguno de estos de videoconferencia sin nadie más, para uno solo y la grabas. Entonces te graba, que mucha gente dice, ¿y cómo lo hago? Pues hay mil maneras, soy muy sencillas. Y bueno, ahí se pueden ver. Y luego yo voy a poner aquí, ahora lo pinchamos. Hay aplicaciones, porque claro, tú has dicho que usas el Adobe Premiere, que es, que es profesional y será de pago, lógicamente, pero hay aplicaciones
que tiene una versión gratuita y te permiten hacer vídeos de hasta 3 minutos, que bueno, no necesitamos más. Entonces, yo, de las que yo conozco, tú sí conoces más, las dices aquí. Una es Animaker. Hay otras, por ejemplo, Filmora, hay gente que utiliza Filmora. Filmora, la versión gratuita, lo que pasa es que te pone una marca de agua. Entonces luego te atraviesa todo el vídeo y a veces no queremos. Este Animaker es de animación y Powtoon, o como se pronuncie. Estos permiten hacer vídeos como si fueran PowerPoint, que te da una plantilla, o Canva, o estas aplicaciones te da una plantilla, tú eliges un personaje, le puedes cambiar pues, el pelo, los ojos, el color, la ropa, y luego sincronizar el audio, hacer transiciones como PowerPoint, y ya digo que hasta 3 minutos. La versión gratuita puede servir para hacer una breve explicación, para contar la biografía de algún personaje, en vez de repetirla todos los años. Fulanito nació en Alcalá de Henares, no sé qué, no sé cuál. Pues lo puedes hacer, o se les puede encargar a los alumnos que lo hagan. Oye, pues cuéntame esto, cuéntame la biografía de este artista, de Velázquez, o de no sé qué. En vez de contarme Wikipedia, que es lo que suelen poner, ¿por qué no haces un vídeo y cuentas la biografía de este personaje o de esta batalla con un vídeo muy breve? Miriam, Kind Master pone marca de agua, pero muy discreta. Sí, hay algunos. Hay muchos programas y aplicaciones, pero bueno, hay veces que después de instalarlo y tal, y después de perder a lo mejor tiempo en uno experimentar, sobre todo los que no somos como tú profesionales, y luego cuando ya lo tienes acabado, después de haber invertido un montón de horas, te das cuenta que tiene la marca de agua y a lo mejor pues no te interesa. Vamos a ver un momento el que nos has puesto aquí. Un momento. Perdón. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo ahí? Vale. Ocultos en la entraña sombría de la tierra de Egipto. En medio de tal silencio desesperado, vegetaban los graciosos mimiambos. Nos sale al encuentro, de repente, una pérfida alcahueta, que intenta corromper a una esposa fiel. Pero Métrique sabe proteger su virtud. ¡Tracia! ¿Es que estás sorda? ¿No oyes cómo llaman a la puerta? ¡Que nos la van a tirar! ¡Anda, abre! ¿Quién llama a la puerta? Yo. ¿Y tú quién eres? Que te doy a acercarte. Aquí me tienes. Pues no, ahora no caigo. Soy Gilide. Avisa a tu ama y dile que estoy aquí. ¡Gilide! ¡Qué capricho del destino te empujó a vernos! Tú, una diosa, ¿cómo te rebajas a venir a casa de los mortales? Hace 5 meses que no te veo. Ay, hija, es que vivo a tomar por saco. El barrio de la calle me llega hasta el culo. Soy tan débil como una mosca. A todas partes me acompaña la sombra de muerte. ¡Ah! Calla y no te quejes, que seguro que eres capaz de darle una chichona a más de uno. ¿Cómo te burlas de esta anciana? No te enfades, tonta. Pero escucha, Métrique, ¿cuánto tiempo llevas viuda en tu lecho solitario? Tu esposo, ese mande, hace ya 10 meses que partió de Egipto. Seguro que ni te quiere. Habrá encontrado otra. Porque como ya sabes, allí en Egipto encuentras de todo. Riqueza, poder, fama, orgías. Además, muy buen clima. Templos, museos, juinos y mujeres, tantas como estrellas en el cielo. Todas iguales a las que un día fueron a París a ese famoso concurso de belleza. Era Afrodita Atenea, no me lo tengáis en cuenta que es solo una mentirijilla piadosa. ¡Desgraciada! ¿Es que no te hierve la sangre? Todavía ahí, calentando la silla. Abre, sale que te dé el aire, que te va a hacer vieja como yo. Cuando nos llega la muerte, nadie nos hará resucitar. La vida es tan inestable
Escucha entonces el recado que vengo a darte. El hijo de Tontolina, la de Papamosca, ese joven tan guapo, Grilo, vencedor de los Juegos de Delfos, Olimpia y Corintio, forrado de dinero, sin estrenar en las 12 de Afrodita. Ese, al verte el otro día en una procesión, sintió un oleaje del mar en su interior y un flechazo en el corazón. Desde entonces... Bueno, no sé si queréis lo seguimos, pero Sí, pues, si quieres. ¿lo tienes? Lo está subido. Espera, que dejo de compartir. ¿Este es el que ganasteis el premio, Alejandro? Ese fue el del certamen Hermes, este que convoca culturaclásica.com. Ya Ah. hace unos años. Bueno, es que claro, nosotros lo vemos, pero así como 5 minutos tal, pero supongo que lleva un trabajo por detrás, porque aparte de la adaptación del texto y la traducción y aprendérselo los alumnos, el vestuario y todo eso se lo habrán hecho ellos. Bueno, el trabajo del profesor a veces no se ve todo el trabajo que hay detrás. Es donde también existe la música. En la grabación se tardó un poquito tiempo, sería a lo mejor en 2 horas de clase solo. Por eso, bueno, pues está un poquito imperfecto, porque tanto el montaje como la grabación la hacían los propios alumnos y, y bueno, pues como no podíamos tampoco pedir muchas horas, sí que hicimos ensayos, pero luego ya lo que es la grabación, ya te digo, 2 horas de clases se hizo todo. Sí, pero con muchos ensayos en 2 horas eso no lo haces del tirón, ¿eh? Bueno, un poquito. Bueno, ahí tenéis en la playlist, quería poner este que también es breve, porque el año pasado en estas jornadas que colaboraron 2 alumnos, los dos que estaban en la asignatura de metodología, y una de las tareas que hicieron fue precisamente un vídeo que luego, bueno, pues está también, que lo hemos subido aquí al canal de YouTube, y también los que estuvisteis el año pasado en las jornadas también dieron una charla. No sé cómo denominarlo, pero bueno, lo que os decía al principio, que yo creo que es importante escucharles a los alumnos y saber también las dificultades, porque a veces damos por supuesto que ellos estas cosas las manejan como que tal, y luego ves que no tanto, ¿no? Y que para ellos también les supone un esfuerzo, pero luego nos dirá Silvia que tiene práctica con los alumnos de enseñanzas medias. Suele ser, quiero decir, las enseñanzas medias porque es más difícil a lo mejor tenerles quietos, callados y entretenidos. Entonces estas cosas no resultan gratificantes. Bueno, vamos a ver el que hizo esta alumna, también un poco, no entero, desde casa porque estábamos confinados y tampoco pudo salir a hacer todo lo que quería haber hecho pues en exteriores y demás. Ay, perdón. Gracias. Se olvida. Cerraza ahí porque están los... Vamos. Hoy viajaremos a la isla de Lesbos, una de las muchas islas que colorean el Egeo, situada en la frontera entre Grecia y Turquía, entre Europa y Asia. A sus excelentes condiciones climatológicas hay que sumar lo privilegiado de esta localización geográfica, que convertía la isla en un lugar de paso obligado entre la voluptuosa y radiante civilización oriental y el por entonces incipiente mundo griego. En la antigüedad griega, la isla de Lesbos fue considerada el núcleo fundamental de la lírica monódica, es decir, aquella poesía que no era cantada en coro, sino por un único intérprete, y que es lo más parecido que había en la antigüedad a lo que nosotros entendemos como poesía. Esta idea de Lesbos como la patria chica de la poesía puede leerse también en algunos poetas romanos. Incluso hoy día, algunos poetas siguen viendo en la isla la tierra madre de este género. Pero la pregunta es, ¿por qué Lesbos y no cualquier otro de los rincones a orillas del Egeo?
La propia tradición legendaria mítica dice que a la cabeza de Orfeo, el primer gran poeta, tras ser este muerto por unas furiosas bacantes, llegó por mar a la isla, donde se le dio sepultura. Del mismo modo, el citarero Arión, conocido por la famosa anécdota del delfín, que es legendaria, pero él es histórico, procedía de Mentimna, al norte de la isla. Asimismo, otro paisano lesbio fue Terpandro, que vivió a lo largo del siglo VII a.C., a quien se le hace inventor de la lira de 7 cuerdas e introductor de la música en Esparta. Estos 3 personajes, todos ellos con cierta aureola mítica, hunden sus raíces en la isla de Lesbos. Algunos estudiosos consideran que Lesbos contaba con una tradición poética antiquísima y propia, es decir, anterior a la conquista eolia. Ya fueran pequeños cantos ceremoniales u otro tipo de composiciones de corte intimista, parece claro que hay una tradición oral fuerte que ha dejado sus huellas en los autores que conservamos por escrito. Como ya he comentado antes, la isla de Lesbos está dentro del área de influencia eolia, es decir, este era el dialecto que se hablaba en la isla. Pero dentro de este dialecto podemos encontrar pequeñas subdivisiones, como precisamente el lesbio, que toma por supuesto el nombre de la isla. Es en este lesbio literario donde encontraremos las composiciones de las que vamos a hablar. Por supuesto, como el resto de géneros de la antigüedad, la lírica monódica se vio especialmente influida por la épica homérica, influencia que es sobre todo temática, pues personajes como Helena, Héctor o Andrómaca, así como la propia Ilion, aparecen en algunos textos lesbios. La mayoría de las composiciones escritas en este dialecto siguen la llamada estrofa sáfica. Esta estrofa está constituida por 3 endecasílabos y un pentasílabo adonio. La isosilabia y la base libre son otros de sus rasgos característicos. Por tanto, como vemos, la isla de Lesbos tiene suficientes rasgos de identidad y de innovación como para considerarla aparte de la tradición literaria de toda la Hélade. Por supuesto, como en todas las grandes tradiciones literarias, hay siempre nombres que sobresalen. En concreto, en el lesbio literario encontramos 2 grandes nombres, Alceo y Safo, de quien vamos a hablar en este vídeo. Por desgracia, es muy poco lo que sabemos de nuestra poeta. La mayor parte de sus datos biográficos se extraen de su propia obra lírica, cosa que, como sabemos, no es siempre muy fiable, ni lo más aconsejable, por supuesto. Y más si tenemos en cuenta que la mayor parte de sus fragmentos se conservan incompletos. Asimismo, las alusiones y biografías que hacen de ella los antiguos aparecen llenas de contradicciones y deformaciones con un claro tinte novelesco. Este aura de misticismo en torno a la persona. Bueno, lo detengo porque dura 10 minutos y como lo tenéis ahí en la playlist si queréis verlo con mayor detenimiento y otros que hay, por si queréis hacer alguna pregunta, si no, dejo paso a Silvia. ¿Quieres añadir algo sobre lo del vídeo, Silvia? ¿O ya haces? Vale, pues es que bueno, para turnarnos aquí en lo de mantener las distancias es un poco. Y ya enlazas con la charla que nos va a hablar sobre el videojuego Gods of War, Bestiario del Mundo Clásico. Bueno, hola a todos y todas las que estáis presentes aquí, también a los que estáis ahí online, que son más que los presenciales. Esto es lo que ha dado la pandemia, que al final... Bueno, el caso es que una de las cosas importantes también de realizar estos vídeos era que era el año olímpico. Eran los Juegos Olímpicos de Tokio, pero luego por la pandemia fueron aplazados, 2 veces que le toca a Tokio unos Juegos aplazados de 4, o sea que pobres ellos. Y bueno, y también era un poco por eso, por potenciar el año olímpico. También, pues a Olga le gusta mucho el deporte también, a mí también, verlo, verlo. Otra cosa es otra cosa. Y yo creo que salió un poco por eso. Al final es guay, pues lo que os ha animado Olga a hacer, y yo también, es a participar interdisciplinarmente, porque al final ella ha puesto, ha hecho realidad lo que yo tenía en la cabeza, que yo no sé hacerlo, ¿no?